Él tiene remedio para el alma, y tu oración cargas la cura de tu ser. Alivio del corazón en guerra, experto en la materia, acércate a él. Aleluya. Puede decir la iglesia un poderoso aleluya. Un poderoso gloria a Dios. La verdad que sin duda alguna está Dios en este lugar. Miren, yo estoy contento de estar aquí en este lugar, que hacía mucho que no venía. Hacía mucho que no venía. Pero estoy contento de ver a mi suegro aquí. De verdad. Y no soy pamplinero, que lo digo en serio. Si no, no lo hubiese dicho. Le preguntaba yo al pastor. Le decía, es muy tarde. Y el pastor me decía que no. Mire, pero yo quiero compartirles. Mire, voy a hacerlo muy rápido. Pero quiero compartirles algo. De hecho, mire, yo en casa había pensado en decir algo, pero estando ahí el Señor me ponía algo en la mente, me ponía algo en el corazón y quiero compartirlo con ustedes porque sé que les va a hacer bien. Miren, me gustaría que el pastor, prepárate lectura, por favor, en Isaías 55, versículo 7. Y vamos también a leer Segunda de Corintios. Amén. Vale. Segunda de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer en el capítulo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, refutando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Diga usted conmigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Vamos a leer también, pastor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Dice Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y dice Isaías también, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos no son vuestros caminos. Pueden tomar asiento. Dijo un hombre que Dios no pensaba. Dice, Dios no puede pensar porque es creador, tío Manolo. Y a ser creador no puede pensar porque cuando Él piense, empezará a crear y empezarán a existir cosas. Pero yo creo, según dice la palabra de Dios, que Dios piensa, pero tiene un pensamiento equilibrado. Dios no tiene un pensamiento desordenado, ni tiene un pensamiento que
que tenga que ver conforme al pensamiento humano. Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tampoco son vuestros caminos. Así como mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Es decir, que Dios piensa. No tenemos un Dios que no piense, sino que tenemos un Dios que piensa. Amén. Y cuando Él piensa, piensa bien. Y aunque nosotros no lo creamos, Dios, antes de hacer las cosas, Dios piensa. No tenemos un Dios loco que hace las cosas y después piensa, sino que antes de hacerlo, Él piensa, pero ya sabe todo lo que va a ocurrir. Por eso hay un texto en la Biblia que a mí me encanta, que dice Jesús: porque tú me preparaste cuerpo desde antes de la fundación del mundo. No podemos creer que cuando dice me preparaste cuerpo, está hablando de que el cuerpo de Jesús lo tenían en un lado en el cielo. No, estaba en la mente de Dios. Es ahí donde estaba preparado el cuerpo de Jesucristo. No estaba en un lado aislado. Por eso digo que Dios, su mente es perfecta, su mente es sana, su mente es sana, su mente es santa. Tiene una mente, Dios, que nosotros solamente con un medio tercio de lo que Dios tiene, si nosotros solamente pudiéramos ver lo que Él piensa, nosotros nos volveríamos locos, porque no podríamos entender lo que es la mente de Dios. Por eso dice Él, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando Dios empezó a crear al hombre, Dios pensó algo, y cuando pensó Dios, pensó en la luz. Y cuando Dios creó la luz fue tan hermosa y tan bella como Él había pensado. Cuando Dios empezó a crear al hombre y le dijo a los mares, le dijo que salieran de ellos los peces del mar, salieron tal y como Dios lo había pensado. Es decir, que Dios tiene una mente ordenada y piensa antes de hacer las cosas. Y sabe lo que va a ocurrir antes de hacerlas. Por eso, cuando Dios empezó a crear el cielo, empezó a crear la corte angelical, a Dios no le pilló nada por sorpresa, porque Él ya sabía todo lo que iba a ocurrir. Hay una palabra que se suele decir: ¿por qué Dios? ¿Por qué creó a Satanás sabiendo que iba a caer? Yo no tengo esa respuesta. Pero sé que cuando lo creó Dios ya sabía lo que iba a hacer. Pero no tenemos un Dios que hace arreglos de último momento, sino que Dios, antes de que ocurra, Dios ya tiene todo preparado. De hecho, antes de que fuera la caída del diablo, antes de que fuera la caída del hombre, antes de que Jesús estuviera en la tierra, Él ya tenía el cordero arriba en el cielo preparado en la mente de Dios, para que fuera el cordero perfecto para el perdón y pecado de la humanidad. Por eso Dios piensa. Porque decían, Dios no piensa. ¿Cómo no va a pensar Dios? La Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y hay otro que dice, porque yo tengo pensamientos hacia vosotros, y son pensamientos de bien. Miren, me gusta decir algo en la iglesia donde estoy, y es que estoy enamorado de Dios. Hay a veces que ocurren cosas que no entiendo y no tengo explicación para ellas, pero aun con todo y con eso yo sigo enamorado de Dios, porque sé que Dios existe y es real. Y sé también que en cualquier momento, en el menos
que usted y yo lo esperemos, van a sonar las trompetas. Y cuando suenen las trompetas, se terminó el vivir en la tierra. Pero solamente se va a ir al cielo aquellos que se hayan mantenido siendo templos del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es el sello para el día de nuestra redención. Dios piensa. ¿Por qué digo que piensa? Porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre también piensa. Lo que pasa es que el equilibrio entre la mente de Dios y la mente del hombre es muy diferente. Hay un hombre en la Biblia llamado Saúl, que Dios le dice: vete y destruye a este pueblo. Y cuando se lo manda el profeta, va con la intención de destruir el pueblo y de matar todo lo que hay en aquel lugar. Pero los hombres de allí le hablan y le convencen, y él piensa y decide dejar los animales con vida y al rey. Él pensó en no hacerlo. ¿Qué le ocurrió por pensar en no hacerlo? Lo que le ocurre es que pierde el reino y después viene un demonio a atormentarle. Hay otro hombre en la Biblia que le dice al Señor: vete a Nínive y manda este mensaje que yo te mando. Llegales este mensaje. Pero dice la palabra de Dios que este hombre fue desobediente y se escondió dentro de la bodega de un barco. Pensó él, decidió, porque pensó primero. No es que dijera lo hecho y ya está. Él pensó y no quería ir a Nínive. Y pensándolo y llevándolo al corazón, lo llevó a la práctica y dijo: no quiero ir. ¿Qué hizo este hombre? Se metió dentro de aquella bodega. Y dice la palabra de Dios que se levantó una tormenta, Carmen. Dicen que el barco, la nave, dice, se rompía. Pensaban que se iba a partir por la mitad. Pero ¿saben qué ocurría? Que empezaban a echar y a quitar lo que había afuera. Vamos a tirar las cajas, vamos a tirar los enseres, vamos a tirar todo lo que estaba por la parte de fuera del barco. Pero ellos no habían entendido que el problema no estaba fuera del barco. El problema estaba en el interior del barco. Porque había una persona allí desobediente que había tomado la decisión de no obedecer a Jehová. Y por culpa de él se levantó aquella tormenta. Pero cuando llegaron dentro de aquella nave y le dijeron: dormilón, y se sale de aquel lugar. Y cuando fue sacado del interior aquel hombre desobediente, ¿saben lo que ocurrió? Que vino una gran bonanza en el mar y dejó de sacudir la nave. Hay cosas que se piensan. Lo que hemos leído dice, lo voy a leer y así dice: refutando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, a mí la iglesia donde yo estoy, ya me conocen que me gusta hacer una oración, y es decirle al Espíritu Santo: bienvenido a este lugar. Y decirle más: toma el dominio y el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos. Que todo ello quede sujeto a la obediencia y al poder de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque la mente es el campo de batalla más amplio que el hombre puede tener en su vida. Tu
mente puede hacerte ver que eres la persona más grande que pisa en la tierra. Y por tu mente puedes ser la persona más miserable que pisa en la tierra. Conforme tu pensamiento. Por tu pensamiento puedes aceptar a Dios o no. Por tu pensamiento puedes decidir de ser fiel o no. Porque es tu pensamiento. Por eso hay pensamientos en los que usted o yo podemos empezar a levantar, como dice la palabra de Dios, podemos levantar una muralla para crear una división entre usted y yo. Pero es por lo que yo he empezado a trabajar en mi mente. Y no siempre está el diablo ahí para empezar. A veces empieza con un mismo pensamiento mío. Ya puedo empezar con un pensamiento de odio. Puedo empezar con un pensamiento de falta de perdón. Puedo empezar con un pensamiento de que quiero una lejanía contigo, incluso una lejanía con Dios. De hecho, me tocó tratar a la mujer de un predicador. ¿Y saben lo que dijo esta mujer? Porque no entendía algo que había ocurrido. Después de un trato, después de orar, después de estar, tuvo que decir ella esta palabra: perdono a Dios por lo que hizo, echando en las culpas como que Dios había ejecutado la muerte de esta persona. ¿Dónde empezó todo? En la manera de pensar. Porque decidió empezar a alimentar su mente. En un principio empezó por sí sola, pero después empezó el diablo. Jehová Dios lo reprenda. Y empezó a trabajar ahí. Empezó a llenarla de resentimientos, de odio. Empezó a sentir una falta de perdón hacia Dios. Llenó su corazón con una raíz de amargura. Empezó a cavilar, empezó a trabajar su mente de una manera que no era capaz de levantar cabeza, pero acudía a los cultos. Pero sentía una falta de perdón hacia Dios. Porque su mente empezó ella y después empezó a trabajar el diablo. No hace mucho tiempo tuvimos un caso. Nos llamaron y empezamos a orar. Entre ellos también me parece que vino el pastor. Empezamos a orar por una niña joven. Empezamos a orar y allí pues medio se liberó. ¿Por qué digo medio se liberó? Porque no se terminó de liberar. Me salté a mucha gente porque no querían ministrarla. Me salté a mucha gente y empecé a ministrarla. Mi compañera y yo empezamos a ministrar esta casa. No quiero nombrar los pensamientos que tenía esta mujer, porque nunca en mi vida he sentido estos pensamientos. Nunca en la vida. De tal manera que tanto ella había quedado poseída, teníamos que estar liberando, y tanto su marido estaba pasándolo fatal, no dormía, no sosegaba, no comía, perdió un montón. Miren, no era el trato de la liberación, sino era el trato de hacerle entender a su mente que tenía que obedecer. Tenía que llevar la mente a la obediencia y al poder de la palabra, para que la mente no empezara a trabajar en contra de ella. Porque tu mente puede trabajar a tu favor o puede trabajar en tu contra. Por tu mente puedes llenarte de ansiedad o de depresión. Por tu mente te puede dar un ataque de pánico. Estando aquí mismo puedes empezar a asustarte creyendo que se va a caer el techo encima tuya. Y tu mente te va a hacer que te entre un ataque de pánico y salgas corriendo de este lugar. Pero no es el diablo, es tu mente. Por eso cuando empezamos a tratar a esta niña, tuvimos que hacerle entender que su mente tenía que ser obediente al poder de Jesucristo. Porque cuando tengo mi mente en la obediencia y bajo la iluminación del Espíritu Santo, tengo una mente limpia, tengo una mente santa y tengo una mente equilibrada semejante a la de Él.
pero solo cuando la dejo en la obediencia de Jesucristo. Estuvimos 3 o 4 meses, creo, más o menos, para que esta niña pudiera ser una niña normal, casada, con hijos. Hoy, gracias a Dios, es una niña normal y corriente. ¿Saben por qué? Que no es porque sea alguien especial, es porque hay tratos que necesitan una larga continuidad para hacerle entender que la mente es el campo más difícil. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice: amarás a Jehová tu Dios con tu corazón, pero también dice con toda tu mente. Porque la mente y el corazón se dan la mano. ¿Por qué digo la mente y el corazón? No es el corazón este que late, sino se refiere al alma, donde nacen los sentimientos, donde fluyen las emociones. Es eso lo que quiere Dios, que se vuelque y que lo ame a Él. Y no solamente eso, sino también nuestra mente. Miren, no hace mucho nos llaman y vamos. Venía el hermano candidato conmigo. Nos llaman y vamos a una casa. Cuando entramos a aquella casa me dicen que se habían venido primero ellos fuera, a otra ciudad donde alguien que lo usaba mucho a Dios. Dicen que no pudieron hacer nada. Después se vinieron aquí a casa y dice que pagaron a un hombre. Tu Manolo, le pagaron a un hombre para que viniera aquí y cogió el dinero, y cogió el dinero. Pero ¿saben qué? Que si hubiese cogido el dinero, que está mal hecho, pero viene y por lo menos hubiese hecho la labor que le corresponde hacer, bueno, pues gloria a Dios. Vino y tampoco hizo nada. De hecho, tengo entendido, no sé quién, pero fue más gente a ese lugar y la trataron de loca, la trataron de sádica. Y recuerdo cuando entramos a aquel lugar, mi mujer y yo empezamos a hablar con ella. Y cuando empecé a hablar con ella, después que llevaba un rato, porque a mí cuando veo gente así, yo siempre les pregunto muy continuamente: ¿me has escuchado lo que te he dicho? Y hacía: dime. Y volví a hablar con ella y estaba un rato hablando: ¿me has escuchado lo que te he dicho? Sí. Digo: ¿qué te he dicho? No lo sé. ¿Saben por qué? Porque el enemigo la dejaba bloqueada mientras yo estaba hablando con ella y no la dejaba escucharme. Pero ¿saben qué? Que no hubo manifestación. No hubo manifestación. De tal manera que habían hecho un tipo de esos que hacen la gente hoy en día, que les gustan mucho los curanderos, les gustan las brujas, les gusta echar las cartas, les gusta todo este tema de la oscuridad. De tal manera que tanto ella como su hija su hermana, habían quedado ligadas al mismo espíritu y a la misma condición. Pero fíjense lo que son las cosas, pastor. Mientras tratábamos a una, la otra que no estaba allí también se iba liberando. ¿Qué cosas tiene? No lo podemos entender. Es tan amplio el campo que se nos va a nosotros de la mente. Por eso dice Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él sabe lo que estaba ocurriendo ahí, porque la palabra de Dios es tan poderosa que usted la deja aquí hoy y usted se va, pero la palabra de Dios sigue trabajando, sigue golpeando, sigue animando, sigue limpiando, porque en sí la palabra no necesita propulsión, porque la palabra es poder de Dios. Gloria. ¿Cuántos aman a Dios? Dicen conmigo: aleluya. Salimos de allí, y cuando salimos de aquel lugar, llamamos y le dicen a mi compañero, dice: ya se ha mejorado. Volvemos otra vez, volvemos a seguir tratando, ya se ha mejorado. Pero mira, lloraba lo que nunca. Lloraba y le decía: en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. Y no veía absolutamente nada. Ni chillaba, ni gritaba, ni hacía, solamente saben lo que hacía: me miraba y se reía. Solamente me miraba y se reía. Pero yo he entendido algo de hace mucho tiempo: que se ría todo lo que quiera. Cuando hay alguien en esta condición
y saben que viene alguien enviado por Dios, se ríe, si es cierto que se ríe, pero que ya va contando el tiempo que le queda de estar metido en ese cuerpo, porque sabe que cuando vienes a este lugar, sabe que por mucho que se resista, al final se marcha, porque Cristo tiene todo el poder. El poder de la mente. Hay un dicho por ahí que dice: piensa en grande y serás grande. Es que si lo pensamos así, podríamos adaptarnos al mundo para intentar ser feliz por medio de lo que yo pienso. Pero lo que yo quiero hoy es a ustedes decirle que no es que usted piense en grande para ser grande, es que no deje que sus pensamientos trastornen su vida espiritual, porque lo que usted piense puede hacer que su vida espiritual sea muy grande o pueda ser muy pequeña. Por eso, quede sujeto todo pensamiento a la obediencia y al poder de Jesucristo, porque cuando dejamos nuestra mente y nuestro pensamiento, es un pensamiento perfecto, pero cuando no lo tenemos, usted no se da cuenta que hay gente que dice: yo no lo veo mal, yo no lo veo malo. ¿Saben por qué? Porque todo está aquí, todo está aquí. Ya puede usted estar practicando un pecado malo, como sea, que por mucho que nosotros le presentemos, si usted no lo ve malo, usted se va a seguir diciendo: yo no lo veo mal. Pero usted coja su mente y acomódela a la palabra de Dios, porque cuando usted acomode su mente a lo que es la palabra de Dios, usted pensará de diferente manera. Ya no pensará como piensan los del mundo, ya no pensará como piensa el resto de los demás. Amarás al Señor con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya le he dicho que yo traía otro pensamiento antes, pero sé que este era el mensaje para hoy. Mira, quiero que cierres tus ojos porque voy a decirte algo en esta tarde. Ten cuidado con tus pensamientos, con lo que piensas. Ten cuidado que el enemigo a veces pone pensamientos de suicidio. Porque cuando estás mal, es ahí cuando el enemigo empieza a atacarte y te empieza a decir: ¿para qué? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué quieres seguir sufriendo? Y te pone pensamientos malos. No hace muchos días también me llamaban para una niña joven. Se había tomado un montón de pastillas porque dice que había escuchado una voz que le decía que se las tomase. ¿Por qué no le dices al Señor que tome ya el lugar de tu mente, de tus pensamientos, para que sea Él el que los dirija, en el nombre de Jesús? Quiero que levantes tu mano derecha al cielo conmigo. Vamos a hacer esta oración que a mí me gusta hacerla. Quiero que digas: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, toma el dominio, toma el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos. Que todo ello quede sujeto a la obediencia y al poder de Jesucristo. Recibe este aplauso como ofrenda de gratitud, Señor. Aleluya, Señor. Y di conmigo: aleluya. Y conmigo: gloria a Dios. Ten cuidado con lo que piensas. De verdad.
verdad que me golpeaba a mí mucho este mensaje en esta tarde. Miren, les voy a decir algo. Por un pensamiento en un matrimonio pueden aparecer muchas cosas. En tu mente puedes convertirte por tu mente en la persona más celosa que pisa en la tierra, y puedes amargar a la persona que tienes contigo, que te quiere, te ama y te respeta como a nadie. Pero por culpa de tus pensamientos puedes creer lo que tú quieras, pero no te dejes engañar. Jehová Dios reprenda al diablo. Y te voy a decir algo de parte de Dios. No escuches tu mente. El diablo te está susurrando. No lo escuches. Repréndelo en el nombre de Jesús. Dale lugar a Dios para que sea Él el que gobierne tu mente, para que no te desequilibre. Porque mira, te voy a decir algo, has tenido un tiempo muy bueno, pero hoy estás desequilibrada, donde el diablo te está golpeando fuertemente tu vida, de tal manera que te ha dicho en alguna ocasión que termines contigo. Pero menos mal que Dios siempre está a tu lado. Pero mira, hay algo que te voy a decir, algo. Repréndelo en el nombre de Jesús. Lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Todo pensamiento negativo, todo demonio de la oscuridad que viene a golpear contra tu vida, lo ato, lo amordazo en el nombre de Jesucristo. Y declaro libertad para tu mente. Declaro sanidad para tu vida espiritual. En el nombre de Jesús, declaro, la sangre de Jesús tiene poder. En el nombre de Jesucristo, un aplauso y que Dios les bendiga mucho.